Hola de nuevo a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con esta lista de vídeos de circuitos serie, paralelo y mixto. En esta ocasión vamos a trabajar sobre un circuito paralelo, como el que veis en la figura. En una conexión en paralelo, lo que tenemos que saber es que si por aquí circula una intensidad total, ¿vale? Pues esta intensidad total luego se va a repartir por cada una de estas ramas, ¿vale? Sin embargo, la tensión, que en este caso la tensión total del circuito es la que proporciona esta batería de 12 voltios, pues tenemos que saber que estos 12 voltios están también aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio lo que nos dicen es que se conectan tres lámparas en paralelo, cuyas resistencias son 6 ohmios, 4 ohmios y 12 ohmios, ¿vale? Y nos pide que calculemos la resistencia total del circuito, la potencia total del circuito, en un apartado A, y en un apartado B nos pide que calculemos la intensidad total del circuito y las intensidades parciales o individuales, o sea, las que atraviesan cada una de los receptores. En este caso son lámparas, pero una lámpara no es ni más ni menos que una resistencia. O sea que esta lámpara puede ser la resistencia 1, esta la resistencia 2 y esta puede ser la resistencia 3. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, un segundito, voy a reposicionar la luz para que se vea un poquito mejor o no estorbe tanto. Bueno, como digo, son los datos y esto es lo que nos piden, ¿de acuerdo? Así que nada, lo primero que yo haría para poder calcular la potencia total es calcular la resistencia total, ¿vale? Pero la resistencia total es que me la piden, así que tengo que calcularla sí o sí. En una agrupación en paralelo, la fórmula del cálculo de la resistencia total es la siguiente: 1 entre resistencia total será igual a 1 entre la resistencia de 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3 y así sucesivamente con todas las resistencias que haya, ¿vale? De manera que si yo, en este caso, despejo la resistencia total, pues resulta que, claro, yo no quiero 1 entre R, sino que quiero R. Por tanto, para despejar esta resistencia, pues esto que está aquí dividiendo pasaría al otro lado de la igualdad, arriba, y todo esto que está aquí arriba pasaría aquí abajo, ¿vale? O sea, sé que la resistencia total va a ser igual a 1 entre R1 en el denominador más 1 entre R2 más 1 entre R3. Y arriba sería un 1, ¿vale? Este 1 es este 1, ¿de acuerdo? Insisto, esta R total pasa aquí, arriba, y todo esto pasa aquí, abajo, ¿vale? De manera que R total es igual a 1 entre todo esto, o sea, lo que vemos aquí. Entonces yo podría coger aquí ahora mismo y sustituir. ¿Cuánto vale R1? 6 ohmios. Pues aquí sería 1 entre 6 más 1 entre R2, que son 4, más 1 entre R3, que son 12. Y aquí arriba un 1. Bueno, resulta que tengo que, de alguna manera no, lo que tengo que hacer es sumar estas fracciones con distinto denominador. Como tienen distinto denominador, pues hay que hallar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 6, 4 y 12 va a ser 12. Entonces, 12 entre 6 a 2 por 1, 2, más
más. 12 entre 4 a 3 por 1, 3, más, más. 12 entre 12 a 1 por 1, 1. Y aquí seguimos poniendo el 1. Nos venimos aquí, si os parece bien, y tendríamos en el denominador 2 más 3, 5, más 1, 6, entre 12, y el 1 aquí arriba. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una fracción de este tipo, tenemos que saber que 1 es lo mismo que 1 entre 1. ¿Vale? Os digo esto, ¿por qué os digo esto? Porque cuando nos encontramos una división de fracciones, pues resulta que se multiplican los extremos y se ponen en el numerador, y se multiplican los medios y se ponen en el denominador. ¿Vale? Entonces, 1 por 12, 12, los extremos, y se ponen en el numerador, y 1 por 6, 6, los medios, y se ponen en el denominador. De manera que 12 entre 6 son 2 ohmios. Entonces tenemos que la resistencia total es igual a 2 ohmios. O dicho de otra manera, yo podría colocar aquí una sola resistencia, una sola lámpara, una sola bombilla, cuyo valor es 2 ohmios, y ese sería el equivalente a estas 3 lámparas en paralelo. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos una de las soluciones que nos piden, que sería esta. O sea, ser esta. ¿Vale? La potencia total. ¿Podemos calcular la potencia total? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ya sabéis que la fórmula de la potencia en corriente continua es igual a V por I. ¿Vale? Entonces, lo venimos aquí y yo pondría aquí la potencia es igual a V por I. Eso es así. Esta es la fórmula de la potencia, ¿de acuerdo? Pero tenemos que saber que de la ley de Ohm, que es igual a la intensidad igual a la tensión partido por la resistencia, esto ya lo he comentado en vídeos anteriores, pero bueno, no pasa nada, lo vuelvo a comentar ahora mismo. Si yo meto esta intensidad aquí, pues esto nos quedaría V por V partido de R, o sea, V por V, pues nos quedaría V cuadrado partido de R, ¿vale? Pero es que si yo de aquí despejo la V, sería igual a R por I. Y si yo esta V la meto aquí, pues resulta que sería, aquí que tendríamos R por I y por I, o sea, sería R por I cuadrado. Conclusión, ¿por qué he hecho todo esto? Pues para deciros que la potencia, efectivamente, es igual a V por I, pero es que también es igual a V cuadrado partido de R, y también es igual a R por I cuadrado. Os pongo todas estas fórmulas de la potencia porque no siempre voy a tener V e I. A lo mejor tengo VI, o tengo V y R, o tengo R y I, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos en nuestro circuito? Tenemos, para calcular la potencia total, tenemos V e I. Tenemos la V, que son 12 voltios, pero no tenemos la intensidad total. La podríamos calcular, no hay ningún problema, ¿vale? Pero no la tenemos. Tenemos V, sí, y tenemos R, sí. Podemos utilizar esta, ¿vale? Tenemos R, sí, esta de aquí. Tenemos la intensidad, no. Por tanto, nos quedamos con que la potencia total es igual a V cuadrado partido de R. O lo que es lo mismo, ¿cuánto es la tensión? 12 voltios, ¿no? 12 voltios al cuadrado partido de R. ¿Cuánto vale R? 2 ohmios. 2 ohmios. Por tanto,
12 voltios al cuadrado, 12 por 12 son 144, 144 entre 2 son 72. ¿Qué? Vatios. Por tanto, aquí tengo que la potencia total son 72 vatios. O sea, hemos calculado también esta parte. El apartado A ya lo hemos hecho, ¿vale? El apartado A ya está hecho. Nos vamos a hacer ahora el apartado B. ¿El apartado B cuál es? Pues me dice que tengo que hallar la intensidad total. Pues de la ley de Ohm digo que la intensidad total es igual a la tensión total entre la resistencia total. ¿Cuánto es la tensión total? 12 voltios. Dividido en resistencia total, 2 ohmios. Pues 12 entre 2, 6. ¿6 qué? 6 amperios. Por tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta intensidad total, que es la misma que esta intensidad de regreso total, son 6 amperios. Y aquí también son 6 amperios, ¿vale? Estos 6 amperios que calculo aquí es esta intensidad total. Sin embargo, como es una agrupación en paralelo, cuando esta intensidad llega aquí, pues se bifurca un poquito por aquí, otro poquito por aquí y otro poquito por aquí, ¿vale? Si las tres resistencias fuesen iguales, el reparto sería equitativo. Por ejemplo, 2 amperios por aquí, otros 2 y otros 2. De manera que 2 más 2, 4, más 2, 6. Pero como las resistencias no son iguales, pues entonces no va a ser equitativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la intensidad que va por cada rama. O sea, si vamos a calcular esta intensidad 1, esta intensidad 2 y esta intensidad 3. Lo calculamos, si queréis, aquí, al lado de la I total, ¿vale? La intensidad 1, por la ley de Ohm, sería igual a la tensión en 1 entre la R1. Lo mismo con la intensidad 2, V2 entre R2, y lo mismo con la intensidad 3, V3 entre R3. ¿Cuánto es la tensión en 1? ¿Cuánto es la tensión que hay en esta resistencia? La tensión que hay entre este punto y este punto. ¿Y qué tensión es esa? La que hay aquí, 12 voltios. ¿Y la que hay en R2? También, 12 voltios. ¿Y la que hay en R3? También, 12 voltios. Por tanto, ¿vale? La V1 es igual a la V2 es igual a la V3. O sea, 12 voltios aquí, 12 voltios aquí y 12 voltios aquí. ¿Vale? Sin embargo, las resistencias cada uno tiene la suya, ¿no? Esta tiene 6 ohmios, esta 4 y esta 12. Pues aquí tenemos 6 ohmios, esta 4 ohmios y esta 12 ohmios. Y puedo calcular 12 entre 6 serían 2 amperios. 12 entre 4, 3 amperios. Y 12 entre 12, 1 amperio. Por tanto, podemos decir que la intensidad 1 son 2 amperios, o sea, por aquí vienen 2 amperios. La 2 son 3 amperios, por aquí vienen 3 amperios. Y la intensidad 3 es 1 amperio, o sea, si por aquí viene 1 amperio. ¿Cómo podemos verificar que esto es cierto? Pues podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la intensidad total es igual a la intensidad 1
más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Y por qué podemos decir esto? Pues porque esta intensidad total, como veis, se reparte entre la 1, la 2 y la 3, ¿vale? ¿Y esto cuánto es? Pues I1 son 2, más I2 que son 3, más I3 que son 1. Pues 2 más 3, 5, más 1, 6 amperios. Efectivamente, 6 amperios es lo que circulaba por la I total, que lo hemos calculado aquí antes, ¿vale? Por tanto, también hemos calculado esto que nos preguntaban, la I total y las intensidades parciales. Estas son las intensidades parciales y esta es la I total que la hemos calculado al principio, ¿vale? Pues nada, este sería el primer ejercicio que hacemos de circuito paralelo, ¿de acuerdo? En donde, a diferencia del circuito serie, ahora las resistencias no se suman, sino que tiene esta formulita, ¿vale? Y a diferencia del circuito serie, las tensiones, en vez de tener cada una la suya, pues aquí las tensiones son iguales. ¿Por qué? Porque cada resistencia, como veis, está conectada en paralelo al polo positivo y al polo negativo de la pila, ¿vale? Y las intensidades, en vez de ser como en el circuito serie, que era la misma para todos, aquí no, aquí las intensidades se reparten. Eso es lo más importante que tenemos que tener claro para hacer este tipo de ejercicios, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya resultado útil, interesante y sobre todo que hayáis aprendido. Y si tenéis alguna duda, lo preguntáis en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.